Dios les bendiga a todos, buenas noches. Este es su hermano Miguel Ríos en otro palique. Y quiero excusarme ya que hace tiempo no ponía un palique, ya que el mes pasado estuvimos en una actividad en Fort Walton, en Florida, en un congreso de hombres, y estuvimos una semana por allá. Y cuando regresamos, la realidad es que entré a la rotación del trabajo. He tenido varios compromisos ministeriales, gracias al Señor, durante el mes de octubre. Y pedimos que oren por nosotros porque el Señor está abriendo puertas y todavía tenemos varios compromisos al cerrar del mes. Y gloria a Dios por esa oportunidad. Pero me había impedido hacer algunos, ¿verdad? Sentarme a hacer el palique. Hoy voy a hablarle brevemente sobre cómo atravesar una temporada de fracaso. Tengo pendiente el palique que continúa acerca de cómo estudiar la Biblia correctamente, cómo comprenderla. No se me ha olvidado y mi compromiso es, hoy es jueves, que en el fin de semana voy a postear ese palique para que ya a más tardar domingo usted lo pueda ver y seguir esta serie que hemos comenzado de cómo interpretar la escritura, que yo sé que es bien importante. Así que lo vamos a tener ya. Yo espero poder grabarlo el sábado y el domingo que usted lo tenga. Así que me disculpa por eso, me disculpa por las ausencias. Pero quiero hablarle sobre cómo atravesar una temporada de fracaso. La Biblia dice en Juan 21:3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron a la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Sabe que tarde o temprano el fracaso será parte de nuestra vida? Es increíble cómo pescadores expertos como Pedro y los demás discípulos estuvieron pescando toda una noche y no pudieron pescar ni un solo pescado. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso, días, momentos, meses, temporadas en las cuales todo nos sale mal, en las cuales las cosas que nosotros solíamos hacer con precisión, que solíamos hacer con habilidad, con agilidad, no nos salen. Todos hemos fracasado en algún momento en la vida. Todos hemos pasado por situaciones donde todo nos sale mal. Y en el libro de Eclesiastés nos dice que existe una temporada de obtener y otra de perder. Por lo tanto, en la vida de un creyente hay temporadas de pérdidas o de fracasos. Y no es algo que podamos evitar aunque nosotros queramos, ni es algo que avisa, llega de repente. Así que lo importante es entender que esa temporada de fracaso puede llegar, ese fracaso puede llegar a su vida y cómo podemos procesar y trabajar la situación es lo importante de todo. Fracaso, si lo vamos a definir, es no alcanzar las expectativas o las metas deseadas, ya sea que nos hemos impuesto nosotros o que otros nos han impuesto. Es un malogro, una decepción, una derrota, una caída, la ruina de alguien. Todo eso, esas palabras pueden definir lo que es fracaso. Es el resultado adverso, ¿verdad? Cuando algo nos sale equivocado, mal, o la falta de éxito en un proyecto, ¿verdad? O una empresa. Fracasada es la persona, ¿verdad? Desacreditada a causa de los fracasos padecidos o de las aspiraciones que nunca se pudieron cumplir. Es lo contrario a ser exitoso. Una persona fracasada es lo contrario a ser exitoso. En nuestra cultura el éxito se mide por la educación adquirida, por los títulos que nosotros tenemos, la profesión, la vocación, las personas que nos siguen, las habilidades o talentos que tenemos, el dinero y las posesiones materiales que poseemos. Todo eso nos define en nuestra sociedad. Lamentablemente, esto es también algo que ocurre dentro de la iglesia, donde se nos mide, ¿verdad? Por ejemplo, una iglesia de cuántos miembros tiene, un pastor de cuántas personas se congregan en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, eso es muy equivocado. Yo trabajo en la tienda Burlington y una vez una persona me preguntó cuando era, ¿usted fue pastor? Yo sí, ahí. y entonces se me quedó mirando así como que, ¿y por qué trabaja aquí ahora? Como si trabajar en Burlington fuera un fracaso.
Porque la gente tiene una definición de fracaso y éxito, ¿verdad?, que está delineada por los parámetros del mundo y no del evangelio. Ahora, Jesús nos aclara, ¿verdad?, el paradigma del fracaso. Cuando habla de Juan el Bautista, y cuando hablan de Juan el Bautista, ¿verdad?, que vienen y se le preguntan, y Jesús les dice, pero ¿qué clase de hombre ustedes fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida con la leve brisa, o esperaban ver un hombre vestido con ropa costosa? Entonces Jesús les dice, no, la gente que tiene ropa costosa vive en los palacios. Salieron a ver a un profeta, y mire lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Pues mire, Juan es el hombre a que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Mire, Jesús define a Juan el Bautista como exitoso. Sin embargo, Juan el Bautista no se registra una sola sanidad en toda la escritura que él haya hecho. No era un tipo bien simpático, era un predicador tosco de esto. Era medio extraño, ¿verdad? Tenía unas cosas ahí, vestía como los profetas antiguos, comía saltamontes, ¿verdad? No tenía posesiones, prácticamente no tenía nada, materialmente hablando. Fue encarcelado, fue ejecutado, ¿verdad? Y al final lo dejaron solo. Entonces, si fuéramos a definirlo por los parámetros de hoy, diríamos que él fue un fracasado. Pero Jesús dice que entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista fue el más grande. Y eso es importante que nosotros entendamos, porque uno de los problemas que tenemos cuando enfrentamos el fracaso es que nosotros confundimos fracasar con ser un fracasado. Y son dos cosas muy diferentes. ¿Me entiendes? Son dos cosas muy diferentes. Perdónenme, voy aquí a hacer algo aquí. Ahí, perdónenme, es que la batería está un poquito agotándose, ya está dando. O sea, una cosa es fracasar. Todos podemos fracasar. Pero el hecho de que fracasemos en una empresa o en un momento no nos hace fracasados. El creyente no es un fracasado, es un hijo del Dios viviente. Es nación santa. Es pueblo escogido por Dios para anunciar las verdades del Señor. Aleluya. Así que eso es bien importante que usted lo tenga en mente. Exitoso es el que obedece a Jesús y cumple su misión lo mejor posible. Por eso Jesús dice que Juan el Bautista era exitoso. Si usted obedece a Dios, usted puede tener una iglesia, si usted es pastor, de 5,000 personas, una iglesia de 10 personas, de 5 personas. Y si usted es fiel y hace lo mejor posible, para Jesús, usted es exitoso y no un fracasado. Cuando leemos el Evangelio en el capítulo 21, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 podemos observar lo inesperado de los fracasos. Cristo había resucitado. Algunos discípulos, ¿verdad?, lo habían visto con sus ojos. Ese era un tiempo de regocijo y de victoria. Sin embargo, encontramos a 7 discípulos de Jesús en medio de una noche oscura, probablemente muy fría, sentados en un bote en el mar de Tiberia, ¿verdad?, tratando de pescar. Porque las circunstancias que estaban pasando los había desanimado, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que a pesar de que Jesús había resucitado, tal vez los discípulos se culpaban a sí mismos por haberlo traicionado, por haberlo abandonado, y eso lo perseguía. Y esto es bien importante porque a veces nosotros, los fracasos tienen que ver con remordimientos, tienen que ver con cosas que pensamos que pudimos haber hecho y no hicimos, y entonces nos torturamos nosotros mismos. Y yo quiero decirte que no importa que tú le falles al Señor, que yo le falle al Señor, el Señor en su misericordia y en su amor nos ama, y si nos tiene que ir a buscar allá al mar de Galilea, donde estamos nosotros escondidos allí porque no queremos enfrentarnos con la mirada de Jesús, allí Él nos va a buscar porque Él nos perdona, Él nos ama, Él nos redime, Él nos transforma. La conclusión de este pasaje lo dice todo. Los discípulos pasaron toda una noche y no pescaron nada. Perdieron su tiempo, no habían obtenido nada de su esfuerzo. En los pasados días, esos mismos discípulos habían atravesado una temporada de miedo, de desesperanza y de fracaso. Su maestro había sido crucificado y ellos se escondían de las autoridades. Pedro es el que dice, vamos a pescar. Me imagino que dijo, bueno,
esto de ser evangelista se acabó, nuestro rabí está muerto, déjame hacer lo que yo sabía hacer antes de que Jesús me llamara, que yo soy pescador. A veces cuando fracasamos, cuando las cosas no nos salen como esperamos, cuando las cosas no nos salen, ¿verdad?, como nosotros queremos, tendemos a regresar a aquello que nos da seguridad. Le pasó al pueblo de Israel que quería regresar a Egipto. Pero no podemos regresar a Egipto, no podíamos regresar a pescar, amén, peces, porque el Cristo ya nos ha llamado a cosas mayores. Porque el hecho de que las cosas no salgan bien, el hecho de que tú hayas fracasado en alguna situación, no te hace un fracasado. Y tienes que confiar en el poder restaurador del Señor. Y que el Señor en su sabiduría te va a dirigir y te va a guiar para que tú tomes las decisiones correctas, para que tú puedas superar esta situación que tú has tenido y para que puedas crecer de gloria en gloria, como Él quiere que tú crezcas. Mire, fracasar es de humano, pero levantar es divino. Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta, amén. Puso pues mis pies sobre peña, dice la Biblia, aleluya. Mire, existen diferentes caras del fracaso y llega a nuestra vida de diferentes maneras. 3 razones por las cuales se nos hace difícil lidiar con el fracaso. Número 1, se nos hace difícil lidiar con el fracaso porque resalta nuestras imperfecciones, porque deja ver, amén, que somos humanos y no nos gusta lidiar con eso, ¿verdad? Filipenses nos dice en el capítulo 3, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Los fracasos sacan a relucir nuestra humanidad, nuestra fragilidad. A veces no queremos admitir que somos vasos frágiles, amén, vasos rotos, que necesitamos la compasión del Señor. En realidad el fracaso es un proceso de refinación que nos mueve a que Dios trabaje y termine la obra, ¿verdad? Número 2, la segunda razón que se nos hace difícil lidiar con los fracasos e integrarlos a nuestra experiencia cristiana es que confundimos fracasar, como les dije ahorita, con ser un fracasado. Una cosa es fracasar, todos podemos fracasar. Les doy un ejemplo, algunos ejemplos. He escuchado la historia del fracaso de un pequeño niño inglés o británico, que sus compañeros lo molestaban porque tenía la cabeza grande y era gracioso, tenía un cuerpo extraño, lo bulliaban cuando niño. Fracasó en el 6º grado, se colgó. El principal le envió una nota diciéndole al padre, este niño no mostraba brillantez ni ninguna imaginación. ¿Sabe quién fue ese hombre? El gran Sir Winston Churchill, que llevó a Inglaterra en medio de la Segunda Guerra Mundial a la victoria. Y en 6º grado fracasó y hubo un maestro que decía que ese niño no iba a hacer nada. ¿Y qué cree del fracasado científico que cuando se hizo su tesis de doctorado, los profesores que le evaluaron se rieron de su tesis y dijeron que estaba loco, que era una fantasía? El comité de disertación doctoral por poco no le otorga el doctorado y le dijeron que no tenía ningún futuro en la física. Estamos hablando del gran Albert Einstein. Sigo hablando. ¿Y qué le cree de este niño que cuando, ¿verdad? Este hombre que cuando era niño empezó su carrera musical y fue sentenciado por sus maestros como un compositor sin esperanza y sin talento ninguno? ¿Sabe de quién hablo? Del gran Beethoven. Sigo hablando. ¿Y qué del seminarista? El estudioso de la Biblia que llegó a su primera iglesia en Escocia, preparado para dar su primer sermón, animado. Cuando sube al púlpito y abre la Biblia, se le olvida hasta el texto que iba a utilizar para el sermón. Ese día salió lloroso, despavorido de la iglesia, jurándose que jamás volvería a predicar y renunciando al pastorado. 30 años pasaron y ese mismo hombre se encuentra en África, entre los 2 grandes ríos que dividen África del Norte y África del Sur, frente a la gran catarata Victoria, la más grande del mundo. Ahora ese pastor fracasado era un misionero y explorador increíble llamado David Livingstone. Permítame terminar con la historia de una madre en Iowa
que recibió la visita del principal de la escuela rural a que su hijo asistía. Recibió esa madre el duro mensaje que decía que era mejor que sacara a su hijo de la escuela y lo pusiera a trabajar en la granja. Pues según la opinión de este educador, su hijo seguramente le sacaría más provecho a trabajar en la granja con las gallinas y los pollos y los cerdos que asistir al salón de clase. La madre se resistió a esa sugerencia, no se rindió, animó a su hijo, lo ayudó como mejor pudo, le dio asistencia escolar. Ella misma se convirtió en la tutora de su hijo y día y noche se mantuvo ayudándolo con sus estudios. Años más tarde, este niño, convertido en adulto, escribió lo siguiente: cuando todos los demás se rinden ante un problema, es el tiempo de comenzar. Thomas Edison. ¡Wow! ¡Aleluya! Mire, el fracaso solo es fracaso cuando dejamos de intentarlo. Alabado sea el Señor. Así que, no, usted tuvo un desliz, tuvo un tropiezo, para adelante. Todos estos grandes hombres lo tuvieron, y algunos de ellos ni siquiera tenían al Señor, pero tuvieron valentía. Imagínese usted que tiene al Espíritu Santo, que tiene la palabra de Dios. Levántate, aleluya. Si 7 veces cayera el justo, con todo y eso Jehová lo ha de levantar. Aleluya. ¿Qué debemos hacer con nuestro fracaso? Número 1, debemos traer a Dios nuestro fracaso. Ponlo en las manos del Señor. Dios no nos hace fracasar. Eso no es lo que quiero decir. Pero cuando fracasamos es tiempo de permitir que Dios entre en nuestra vida de manera poderosa y trabaje con nosotros. Filipenses 3:7 dice Pablo: antes creías que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo que considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. No me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo mediante la fe en Cristo. Mire, aleluya, ponga su fracaso. Lo al Señor, esto no me salió como que yo quería, estoy triste, estoy atribulado, estoy cargado, pero tú tienes un propósito. Yo confío en ti y yo te voy a seguir, y alguna puerta vas a abrir, y si cierras esta puerta es porque hay otra. Lleve su fracaso al Señor. Aleluya. Segundo, lo segundo que debemos hacer con nuestro fracaso es que debemos aprender en los mismos y de los mismos. Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Lo que está diciendo Pablo es que yo quiero entrar en la dinámica de Cristo. Oye, la gente pudiera haber dicho que Cristo fracasó. No creyeron en su mensaje y lo crucificaron. Pero al tercer día Cristo resucitó. Al tercer día, aleluya, la gente se dio cuenta de que Cristo no había fracasado. Cristo había cumplido con la misión del Padre. Aleluya, y ahora traía salvación y vida eterna. Mire, el caso de Juan Marcos es un caso maravilloso. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos dice en Hechos 13 que Pablo, ¿verdad? Fue con su compañero Bernabé y con Juan Marcos al primer viaje misionero. Pero cuando estaban en Pergue, Juan Marcos dejó y regresó a Jerusalén. No pudo con el viaje misionero. Pasaron un montón de cosas que el muchacho no estaba preparado. Cuando salen al segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé: vamos a visitar las iglesias que fundamos. Y sabe, Pablo no quería llevar a Bernabé. Pablo no quería llevar a Juan Marcos, y Bernabé sí lo quería llevar. Y hubo una división tan grande, un problema tan grande, que Pablo se separó de Bernabé. Y Pablo se fue al segundo viaje misionero y Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos. Y entonces, lo bonito y lo bello de esto es que
uno diría, wow, pues mira, no se oye más de Bernabé y lo que se oye es de Pablo. Bernabé cometió un error, no cometió ningún error, porque nunca es un error dedicar la vida para ayudar a los demás. Y Bernabé sabía que Marcos había fracasado, pero no era un fracasado. Que Marcos había tenido un problema, pero que él podía ser redimido y levantado. Y Bernabé se encargó de cuidar a Marcos. Y ese Marcos que Pablo rechaza en segundo viaje misionero, cuando está preso, Pablo dice lo siguiente: Timoteo, por favor, ven lo más pronto. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en el ministerio. La opinión de Pablo ahora sobre Marcos había cambiado. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Bernabé que entendió que en el momento de la soledad y de la necesidad, Marcos no se le podía dejar solo y había que ayudarlo. Siempre hay una segunda oportunidad. Podemos fracasar, podemos caernos, podemos caer a la tentación, ceder a la tentación, podemos cometer errores. Pero como les dije ahorita y como dice la Escritura, el Señor nos levanta, el Señor nos perdona, el Señor nos da segundas y terceras y cuartas oportunidades. La misericordia de Dios nueva cada día. No te rindas, dale para adelante, échale ganas, con fuerza. Tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Alabado sea el Señor. Los que confían en Jehová, aleluya, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aunque corra, la Biblia dice que aquellos que confían en Jehová levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, no te rindas. Lo tercero que hacemos con el fracaso, ¿verdad?, que debemos aprender del fracaso, es que es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida como nunca antes. Porque como nos sentimos así, decimos: Señor, he fracasado, he fallado, pero ¿sabes qué? Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y cuando nosotros abrimos el corazón y quebrantamos nuestro corazón, aleluya, y tenemos un corazón contrito y humillado, se mete el poder de Dios en nuestra vida y empieza a romper cadenas, empieza a cambiar nuestras mentes, empieza a cambiar nuestros pensamientos, nos empieza a dar propósito. Ahí nos metemos más con Dios. Es una oportunidad para conocer a Dios más profundamente. Job era un gran hombre. Job era un hombre que Dios testificaba de él. Pero en el momento de la crisis, en el momento cuando perdió la esposa, porque la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, y lo dejó. Aleluya, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus propiedades, perdió su finca, perdió su dinero, lo perdió todo, perdió su salud, perdió a sus amigos. Aleluya, y allí en la soledad, aleluya, cuando empieza a cuestionar a Dios, Dios se le aparece. Aleluya, y Dios coge los cielos y como si fuera una cortina, amén, abre esa cortina y dice: Job, vamos a hablar tú y yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos de la tierra, las Pleiades, Orión, las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse, aleluya, al mar? Amén. Le puse para que no se saliera de su cauce. ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando hice la lluvia, cuando hice las nubes, el pasto verde. Y Dios empezó a hablar con Job. Y al final de esa conversación, ese libro de Job tan poderoso, Job dice: de oída te conocía de oída, pero ahora mis ojos te ven. Me cayó la boca, estaba hablando lo que no conocía. ¿Qué está diciendo Job? Que yo creía que yo tenía una experiencia con Dios, y Job la tenía, pero ahora puedo comprender en mi crisis, en mi dolor, en mi quebrantamiento, en mi rotura humana. Ahora puedo comprender mucho más profundo quién es Dios, cuál es su amor para conmigo y el propósito que tiene para mí. Trae tu fracaso al Señor. Dile al Señor: Señor, yo quiero aprovechar este momento de debilidad para acercarme a ti y decir: dependo completamente de ti. Lo cuarto que debemos hacer con el fracaso es olvidarnos de él, en el sentido de: ok, ya pasó, y enfocarme en el futuro, en lo que Dios tiene para mí. El apóstol dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria
que durará para siempre y que dé mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Olvidando lo que queda atrás, dice Pablo, prosigo adelante. Aleluya, déjeme darle aquí, disculpe otra vez. Olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante al blanco de la soberana vocación. Pedro se sentía fracasado. Pedro sentía que le había fallado el Señor. Y el Señor se le aparece a Pedro. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Los discípulos se fueron, pero Jesús se le apareció. ¿Pescaron algo? Nada, pues claro, si yo no estaba con ustedes. No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla donde estaba el Señor. Qué lindo es saber que no importa las circunstancias, Jesús nos va a ir a buscar. No importa nuestro fracaso, no importa lo que hayamos hecho, no importa por lo que estemos pasando, Jesús está con nosotros. Él no nos va a dejar. Y de hecho, allí Jesús se le acerca a Pedro y 3 veces, Pedro lo había negado 3 veces y 3 veces Jesús le pregunta, ¿me ama? Para reafirmar su amor, para decirle, Pedro, ¿sabes una cosa? 3 veces me negaste, 3 veces te perdono, 3 veces te pregunto si me ama, para que entiendas que no ha pasado nada, que mi sangre lo cubre todo, que yo te amo. Ahora, Pedro, haz una cosa, aleluya, antes te vestías como querías, antes ibas donde querías, pero ahora no, ahora te vas a ceñir como yo te ciña. Ahora yo tengo un propósito para tu vida. Ya no puedes volver a la pesca porque quiero que entiendas que yo te llamé a ser pescador de hombres y ese es el propósito que yo tengo con tu vida. No importa tu fracaso, no importa la situación. Tú puedes haber pasado un fracaso en tu matrimonio, tú puedes pasar un fracaso en tu trabajo. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado y me pasó ministerialmente? Quise cosas que tal vez yo dije, Dios mío, esto no es lo que yo quería hacer. Esta situación no salió como yo pensaba. Este proyecto ministerial se me cayó, se fue al piso. ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántos problemas? Pero ¿sabes qué yo he aprendido? Que el Señor, nosotros somos los que le damos esta importancia, ¿verdad? No me malinterprete, el ministerio es importante, la iglesia de Cristo, wow, es la novia del Cordero. Pero el Señor le interesa a tu vida, a ti como persona. Y tú si eres ministro, eres pastor, eres líder, yo quiero decirte una cosa, el ministerio es importante, pero tu vida es importante también para el Señor. Antes que hubiera ministerio, que Dios te diera un ministerio, existías tú. Y Dios te amaba. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y sabes que hay momentos que yo cuando entregamos la iglesia para 2 años atrás, mi esposa y yo, Nancy, tuvimos que redefinirnos, ¿verdad? Y sabes qué, porque la gente piensa, wow, ya no son pastores, pero somos los mismos, Miguel Ríos Colón y Nancy Albino Piña, y Dios tiene propósitos para nuestra vida y salimos a ministrar y disfrutamos el tiempo que estamos juntos y podemos ir a ver ahora un poquito más los nietos cuando, ¿verdad?, las cosas se ponen buenas. Y estamos felices, estamos contentos, porque no importa las circunstancias de la vida, Dios tiene un plan en cada etapa de nuestra vida. ¿Sabes que Job, que te hablé de él ahorita, cuando acaba el pasaje, dice que Dios bendijo a Job en esta segunda etapa de su vida el doble que la primera? Y yo le he pedido eso al Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, en esta etapa de mi vida yo quiero ver doble gloria, yo quiero ver doble bendición, yo quiero hacer como Jacob y decirte, Señor, no te suelto hasta que no me bendiga. Aleluya, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Y no importa que esté en el piso, no importa tu situación y tu dolor, yo te quiero decir que la gloria de Dios, después que Dios te levante, después que Dios te ponga en pie, va a ser más poderosa que la primera. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad y te doy gracias por tu compasión.
Y te pido, Espíritu Santo, que tú ayudes a aquellos amigos y hermanos que están pasando por dificultades, por problemas y porque se han sentido que han fracasado en alguna situación en la vida. Dale fuerza, consuelo y ayuda del cielo. Señor, bendícelo. Si hay algún enfermo, oramos para que tú hagas un milagro. Oramos por la hermana Lolin López, que está en el hospital. Pedimos que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y como hice el compromiso, este próximo sábado estaré posteando el palique sobre cómo estudiar la Biblia, que creo que vamos a entrar al hecho de cómo analizar las epístolas. Así que sigue ese palique, espéralo. Sigue adelante, mi hermano. Congrégate, sé fiel en la iglesia que Dios te ha puesto y que Dios te use de una manera especial. Ten ánimo, adelante, que el Señor está contigo siempre. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.